Listo, muchachos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Uno de ustedes que me confirme, por favor. Sí, profe, ya lo escucho, yo lo escucho. Ok, Brian, gracias. Uy, ¿qué pasó? Brandon abandonó la reunión. Nos dejaron solos. Qué susto. Bueno, ¿qué habrá pasado con Brandon? Esperemos a ver si se une nuevamente. Listo, bueno, ya vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Entonces, tener en cuenta, Brandon, ¿me confirma primeramente si me escucha, por favor? Sí, profe, hola, buenas tardes. Ok, perfecto. Buenas tardes. Listo, muchachos. Bueno, primeramente tener en cuenta que ya a ustedes, bueno, los que me enviaron por correo lo que les faltaba y correspondiente a las notas, les devolví ya lo que era la calificación final de este primer corte, ¿sí? Y ya se hace la subida de notas, ya se realiza la subida de notas con las otras materias que incluyen lo que son deportes individuales, ¿no? Para que lo tengan allí en cuenta. Bueno, este por un primer lado. Ya oficialmente pues estaríamos dando inicio a lo que es el segundo corte académico. Y vamos a empezar mencionando lo siguiente. Entonces, el anterior por haber sido el primer corte y mientras ustedes se acoplaban y demás, se les dio la oportunidad de que ustedes presentaran esos trabajos faltantes esa última semana, ¿sí? Ya para este segundo corte, como ustedes ya están acoplados, ¿sí? Hay que recordar que cada uno de los trabajos tiene una fecha límite de entrega. A partir de este segundo corte, el trabajo que no se entregue o que intente entregarse posterior a esa fecha límite de entrega, no se dará como recibido y no se tomará en cuenta, para que lo vayan teniendo en cuenta en este momento. Hay que resaltar, bueno, ojalá pues los estudiantes que no están presentes vean el video posteriormente. Hay que resaltar que de las 4 horas que nosotros tenemos como horario y se estipuló desde el acta de inicio, máximo estamos tardando 2 horas haciendo la parte teórica. Según el acta de inicio y lo que se les mencionó desde un primer inicio, las 2 horas restantes es para que ustedes realicen la actividad, ¿sí? Se les da posibilidad de que ustedes entreguen la posibilidad, entreguen el trabajo hasta el domingo, por si de pronto tienen algún inconveniente con el internet o similares, ¿sí? Pero recuerden ese aspecto. Entonces, trabajo que sea entregado por fecha, si no tiene una excusa válida o certificada, se dará como no recibido. Listo, muchachos, entonces para que lo tengan presente, no se vayan a dejar colgar de los trabajos, solo este primer corte se dio esa opción, ya a partir de este segundo corte no se va a brindar esta opción, las calificaciones de los trabajos se brindarán posterior a la fecha de entrega. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Referente también a lo que es, bueno, ya mencioné referente a las excusas, tener en cuenta las inasistencias a clase, también se están tomando como referencia. Recuerden que no se está haciendo el llamado a lista, pero que por medio de los videos, aquí yo puedo verificar exactamente qué personas están ingresando o qué personas no están ingresando a las sesiones correspondientes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. A partir de este segundo semestre, de este segundo corte, qué pena, vamos a variar un poco la metodología. Yo les mencioné que el objetivo es que esta clase es de carácter teórico-práctica, ¿no? Entonces ustedes denotaron que la última actividad que ustedes realizaron, ya que fue el video, ya era mucho más práctica, ¿sí? No tenía que estar, no tenían que estar ustedes involucrados, pegados al computador haciendo, no sé, como lo planteaba anteriormente, una línea de tiempo, una presentación, sino ya el objetivo es que ustedes pusieran en práctica eso que habíamos visto con lo que era correspondiente a la técnica de carrera, específicamente a las pruebas de velocidad, y que ustedes ya como profesionales que son de cultura física y deporte, hicieran el análisis representativo de
ese mismo video, ¿sí? Aplicando yo a la práctica. Ponerse también en el papel de un entrenador. Tengo un deportista que tiene esa técnica de carrera que voy a implementar para que él cambie su técnica de carrera y la haga de forma mucho más adecuada. Entonces el objetivo, que ya sea mucho más práctica, que ustedes tengan esa posibilidad de llevarlo netamente a la práctica, también pues mirando las posibilidades que ya nos brinda acá la ciudad, en donde ustedes ya pueden salir, interactuar en los parques, tienen la posibilidad neta, los parques los están abriendo, los que son de carácter público y cerrado, los están abriendo de 7 de la mañana al mediodía, entonces ustedes pueden ir, o sea, podrían, si tienen un parque con una pista atlética cercana, podrían ir allí, o si no, pues el parque que les quede cerca para que realicen determinada actividad. Porque como les mencioné, aquí ya el objetivo es que sea mucho más práctica y que ustedes puedan poner o llevar a la realidad esto que estamos viendo en la teoría. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, también el objetivo es que ustedes interactúen mucho más en la clase, ¿sí? Que cambiemos un poco la dinámica, no en donde únicamente el docente pues se encargue a traspasarles o transmitirles todo el conocimiento. Para ello vamos a empezar a realizar una serie de exposiciones y ustedes van a ser los encargados de hacerlas. ¿Ok? Entonces les voy a indicar cuál va a ser la exposición que ustedes van a realizar y cuándo sería el día para que la realizaran. ¿Sí? Se deja como evidencia acá en el video para los compañeros que no están, que ellos, una de sus obligaciones es que tienen que mirar el video de la clase para que se adelante y aquí mismo dentro del video van a conocer ellos qué temática les toca para realizar la exposición. Entonces voy a mencionar el nombre y la temática que les compete. El objetivo es que se haga una exposición por clase y esa exposición va a ser de carácter individual, ¿sí? Obviamente esa exposición que ustedes realizan va a estar bajo la tutoría mía y bajo mi acompañamiento. ¿Perfecto? Entonces, primeramente el estudiante Justin Santiago, que sería la próxima clase, estamos hablando de lo que es el 29 de septiembre, le correspondería exponer lo que son las carreras con vallas. Ahí hablamos de 100, 110 metros vallas, 400 metros vallas y con obstáculos, que en este caso serían los 3000 metros obstáculos. ¿Listo? El estudiante Michael García, que expondría el 6 de octubre, le correspondería exponer lo que es correspondiente a los relevos 4%, 4x400 y dar a conocer lo que es la marcha atlética, ¿sí? Una descripción de lo que es la marcha atlética y cuáles son sus características. Ya, el estudiante Brian Pérez, que expondría en este caso lo que es el 13 de octubre. Ya el 13 de octubre empezaríamos a enfocarnos con lo que es lo que se conoce como atletismo de campo, ya saldríamos del atletismo de pista. Entonces, Brian empezaría con lo que es, vamos a empezar con lo que es los saltos. ¿Listo? En este caso, expondría referente a lo que es el salto largo y el salto triple. Perfecto. Y Brandon Smith expondría el día 20 de octubre, también relacionado con lo que son los saltos, y en este caso expondría lo que es salto alto y salto con pérdida. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta para las exposiciones? Ustedes se han dado cuenta, pues, igual que las sesiones, no únicamente es mencionar lo que es, bueno, la prueba que le correspondió, sino tener en cuenta una explicación de lo que es la técnica. Cada uno de ustedes, pues, referente a a la prueba que tienen, van a hacer un recuento de carácter histórico, una breve descripción de la historia, cómo empezó esa esa prueba y similares, de pronto cómo se ha venido abarcando a través de los Juegos Olímpicos,
¿sí? El recuento de lo que es la técnica. En la técnica, si quiero que hagamos un énfasis especial, como se ha hecho acá en las sesiones que ustedes han verificado, ¿sí? La metodología a tener en cuenta para desarrollar esa técnica y obviamente lo que es las características de cada una de las pruebas. También tener en cuenta, pronto, los deportistas más representativos a nivel nacional que influyan en la prueba que les correspondió y los récords mundiales. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o alguna inquietud? Profe, qué pena, esas personas nacionales y también internacionales. Sí, pues aquí, pues si ustedes quieren ver, digamos en la página, el Comité Atlético, no, aquí como en la Liga de Atletismo de Bogotá, ustedes pueden encontrar lo que son los récords a nivel nacional, ¿sí? Entonces, nacional e internacional. Igual sería únicamente una medida, tanto masculino como femenino. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud referente a lo que les acabo de mencionar? ¿Tienen claridad de cuáles son las temáticas que les corresponde a ustedes y la fecha? Claro, por mi parte. Listo. Se me había olvidado mencionarles dentro de la metodología, pues el objetivo es que ustedes expongan o den a conocer los ejercicios más representativos para el desarrollo de la técnica o de la prueba que van a enfocar. ¿Listo? Entonces, bueno, que tengan claridad. Si algo, si ustedes tienen contacto con los compañeros que en este momento hacen falta, que sería Justin y Michael, les podrían informar sobre las temáticas que ellos les compete o que se pongan al día con la exposición que les tocaría para ellos, ya que ellos son los más próximos a exponer. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, les comienzo por compartir primeramente. Bueno, ustedes no tienen acceso a lo que es la plataforma todavía, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con eso? Profe, pues de mi parte, yo ya como que estoy intentando hacer los papeles con el ICETEX, pues yo ya cumplí con mi meta. Ya la meta, ya el compromiso ahorita es de la universidad y la muchacha que ha estado con eso de la universidad no da respuesta. Y yo creo que Brian también ha estado en las mismas. La muchacha de financiera no nos da respuesta, sino hasta cada 8 días nos da respuesta de todo eso. Sí, yo estoy en lo mismo. Bueno, entonces ahí ya estaría, ambos están con el ICETEX, ¿sí? No, yo solo soy el que estoy con el ICETEX, Brian No, está en parte de la universidad, hoy, creo. estoy con la universidad, pero digamos que también creo que es la misma chica la que está con el mismo, como con lo mismo y no da respuesta. Sí, debe ser la misma persona encargada de financiera. Bueno, igualmente si algo para que lo tengan en cuenta, de pronto pueden mandar un correo a lo que es el programa, a la dirección del programa, para que de pronto de pronto puedan tener una mejor respuesta o que se le pueda brindar ahí la importancia necesaria. ¿Listo? Igualmente, pues con ustedes seguiremos manejando lo que es el correo. Perfecto. Pero entonces apenas tengan el acceso, tengan la posibilidad, me hacen saber para que los adhiera a lo que es la plataforma. Entonces les voy a compartir a ustedes, muchachos, ya cuál sería la actividad correspondiente. Bueno, les comparto aquí la plataforma, ya estamos en lo que es la semana 7, como ustedes pueden ver. El día de hoy, como lo mencionamos, pues vamos a ver todo lo correspondiente a lo que es las carreras de medio fondo, semifondo, como la deseen llamar, y fondo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les comparto este documento en donde ustedes pueden verificar todo lo relacionado o bueno, gran parte de lo relacionado con el atletismo, tanto empezando por lo que es las carreras de velocidad, las carreras de fondo, ¿sí? Todo como ustedes pueden ver aquí lo que son las carreras de vallas, los saltos, ¿sí? Todo lo relacionado con los saltos, también los lanzamientos,
entre otros aspectos, ¿sí? De pronto para que lo puedan ahí chequear. Entonces, si no tienen acceso ahí al documento por medio de la plataforma, me indican y yo les comparto el link de pronto donde lo puedan conseguir. ¿Listo? Entonces, para que ustedes también tengan ahí una idea más clara. Profe, pues el link se puede compartir por acá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no sé si de pronto los pueda... Listo. Ahorita ya... Ah, pero este link nos daría ese inicio de la plataforma. Esperen que no me acuerdo bien específicamente. Listo, igual es un documento que considero también se puede conseguir de forma sencilla en internet. Listo, aquí está el documento. Venga, les comparto de una vez el link para que lo tengan ahí en cuenta y puedan mirar uno de estos documentos. Que puede ser de buena ayuda, ¿sí? Y les puede servir también para la exposición. Ok, bueno, eso por una parte. Entonces es el documento para que lo tengan como base y esta ya sería la actividad, la cual denominé semifondo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Si ustedes denotan, pues la explicación está un poco larga. ¿Ok? Entonces, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, profe, bien, sí, señor. ¿Cómo va todo? ¿Perfecto? Bien, sí, señor. Sí, señor. ¿Será que me puedes hacer un favor? ¿Le podrías comunicar o leer la actividad a los estudiantes y dar el entendimiento de la misma a ellos, porfa? Sí, listo, profe. Entonces dice, semifondo. Inicialmente descargarás una app utilizada para correr y o caminar, la cual tenga la capacidad de medir la distancia que recorres, velocidad, tiempo y mapa. Para ello recomiendo la siguiente app, que es de carácter gratuito y que no requiere internet para su uso. Se llama Fitsipo. Sí, Una vez descargada la app, recorrerás una distancia de 3.000 metros o 3 kilómetros. Previo, durante, posterior a su recorrido, realizarás los siguientes pasos. Uno, toma de frecuencia cardíaca pre-recorrido, durante el recorrido y apenas finalices el recorrido. Dos, la distancia la recorrerás trotando y o corriendo a velocidad que se adecue a ti. Y tres, una vez empezando el recorrido, poner a funcionar la app y guardar el registro de lo realizado. Cuarto, posterior al recorrido y con los datos recolectados, identificarás cuál fue tu velocidad promedio, la ejecución de tu técnica de carrera, el comportamiento de tu frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Quinto, ya habiendo identificado los datos anteriores, realizarás una comparación entre la velocidad promedio de un atleta profesional y la tuya. Comparación entre su técnica de carrera con la tuya y cuál podría ser la principal diferencia entre su frecuencia cardíaca y la tuya. Sexto, durante la carrera debes tomar una evidencia visual, video o fotografía y para la presentación de la actividad, adjuntar todas las evidencias ya mencionadas. Actividad que no presente evidencias no será tenida en cuenta. ok, Juan Pablo, les podrías, bueno, primeramente, según lo que acabo de mencionar, Juan Pablo, ¿ustedes tienen alguna duda para que Juan Pablo les dé una explicación mayor? Profe, es que yo no entendí bien cómo uno le podría, cómo podría uno comparar la frecuencia cardíaca con la de uno mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que qué? Qué pena. ¿Qué hay que hacer como tal? O sea, ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Cómo podría yo comparar la frecuencia cardíaca de un atleta profesional al mío? ¿Cómo lo podrían hacer, Juan Pablo?
si tienes conocimiento de ello. Pues bueno, deben realizar es una carrera de 3 kilómetros, creo que aparece ahí, 3.000 metros. En internet se busca que aparecen las frecuencias cardíacas, aparecen información sobre atletas también. Exactamente, en internet ustedes tienen acceso y pueden verificar cuál es la frecuencia cardíaca de un atleta, ¿sí? A nivel profesional. Entonces la pueden verificar cuál sería la frecuencia cardíaca en reposo del mismo atleta y durante competencia. Ajá. Brian, ¿vas a preguntar algo? Ah, ok, Eh, Profe, es que no entendí la parte de la frecuencia cardíaca, pero que dice que se debe hacer durante y después de la carrera, o sea, como durante, ¿cómo lo vamos a hacer durante si vamos corriendo? Juan Pablo, ¿cómo lo podrían hacer durante la carrera? O sea, no me acuerdo, ¿es antes, durante y después o durante y después nomás o cómo es? Pre, durante y posterior a la Ah, carrera. ok, entonces si la pregunta es durante, o sea, mientras voy en la carrera, ¿cómo hago? ¿Cómo Mm, lo podrían ahí hacer, Juan Pablo? profe, yo creería, ¿eso no lo hará la misma aplicación? No. Bueno, depende de la aplicación que descarguen. Hay aplicaciones que sí tienen esa opción de una vez, ¿sí? O la otra opción sí sería que tomaran durante la carrera, podrían tomar un receso de 10 segundos, en donde en esos 10 segundos ustedes hacen la medición de la frecuencia cardíaca. Ya saben que si lo toman durante 10 segundos, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por 6 y ahí ya tienen su frecuencia cardíaca, ¿sí? O Por sea, seis, como, profe, por seis. Esto porque la frecuencia cardíaca se toma durante un minuto, de carácter sí. específico. Ah, ok. Igualmente ahorita vamos a ver un poquitico relacionado con ese tema. O sea, profe, hacemos como un par y como algo así, Sí. ¿cierto? Es más, hasta ustedes lo pueden hacer mientras están trotando. Tomar la frecuencia cardíaca si se les facilita. Si no, pues hacen una pequeña pausa, ¿sí? No mayor a 30 segundos y hacen la toma de la frecuencia cardíaca. Listo. Profe, otra Bueno, cosa. cuéntame, Brandon. En lo de la distancia, dices que son 3.000 metros, ¿sí? Pero siempre va a ser, no sé cómo explicarme, siempre va a ser una distancia larga, o sea, me refiero a que no se puede, digamos, como dar vueltas, ejemplo, darle vueltas al parque, O pero sea, con lo tal, que tú quieres hacer entender es si tiene que ser una distancia ininterrumpida y recta, por así mencionarlo, ¿no es cierto? sí, Sí, como yo decía, de aquí a, yo no sé dónde, digamos al Parque del Tunal, yo vivo en el Olaya, y aquí al Parque del Tunal hay 3 kilómetros. No, digamos en ese caso, tú puedes coger el parque del Olaya y darle vueltas hasta completar lo que son los 3.000 metros o los 3 Ah, ok, kilómetros. sí, a eso me ¿Sí? refería también. Así Listo. como se hacen las pruebas, la pista de atletismo, ¿sí? Cogen una distancia, si quieren ustedes pueden hacer una medición previa o la misma aplicación que les recomiendo allí, ella les va midiendo la distancia mientras ustedes van haciendo el recorrido, ¿sí? Vengan y les comparto acá desde mi celular cuál sería la aplicación. Esperen, activo un momento la cámara. profe, y nos dices que la aplicación sirve sin internet. Sí. Ahí ya me logran visualizar, sí. Sí, Les profe, sí, comparto. señor. Listo. Entonces, esta es la aplicación a la que hago referencia, ¿sí? Es una aplicación de carácter totalmente gratuita, no tiene ningún costo el descargarla, ¿sí? Y como les menciono, la aplicación es totalmente, puede funcionar sin internet, únicamente funciona con el GPS. Ella te mide lo que es la distancia, la velocidad en la que recorre, ¿sí? Y muestra el mapa. Digamos, si ustedes ven acá, ahí la aplicación está en ceros. También pues mide lo que es el tiempo específicamente. La aplicación está en ceros y está mostrando el mapa. Si yo le doy acá en lo que es historia, ahí ella nos da la posibilidad de guardar lo que es las diferentes
carreras que nosotros realizamos. Entonces voy a abrir una de ellas. Bueno, entonces aquí les pongo el ejemplo de este, ¿sí? Aquí ustedes pueden visualizar, acá les está mostrando el mapa del recorrido que realicé ese día, ¿ok? Y en la parte de abajo, que es lo que les va a mostrar la aplicación también, ustedes pueden ver, miren que ahí se baja un poquito, la distancia recorrida, el tiempo que tardé, la velocidad promedio en la que anduve ese día, ¿sí? Y aquí, si ustedes le dan subir, ustedes también pueden mirar cuál fue su velocidad mínima, cuál fue su velocidad máxima, en qué momento empezó, en qué momento finalizó, ¿m? Y la altitud que tenía el recorrido, ¿sí? Si hizo o no hizo pausas. Entonces, esa es la aplicación que yo les recomiendo, ¿sí? Que es la que yo utilizo para salir a correr o hacer los entrenamientos. Si ustedes tienen acceso a otra aplicación, pues no hay ningún inconveniente. Pero pues yo les recomiendo eso por lo que les mencioné, es de carácter gratuita y no se necesita internet, ¿ok? Profe, Listo, profe, señor. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que nos compete en la temática del día de hoy. Bueno, referente a la actividad, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Listo? Creería que estaría clara la dinámica, ¿no? Entonces ahí, profe, otra cosita. En lo de en las piezas de ahí de tomar la frecuencia cardíaca durante el recorrido, se puede parar uno y contarlo durante un minuto, ¿sí? en ese caso, para no hacer una interrupción tanto al recorrido, lo podemos hacer durante 10 o 20 segundos, ¿sí? Ustedes ya de pronto, no sé, ya saben dónde localizar con facilidad su frecuencia cardíaca. Entonces paran durante 10 segundos. Ahí mismo con el cronómetro de lo que es la aplicación, cuentan esos 10 20 segundos y eso lo multiplican. Si es por 20 lo multiplicarían por 3 o si es por 10 lo multiplicarían por 6. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Ok. Y otra cosa, ¿cuántas veces tenemos que tomar la frecuencia? ¿Cuántas veces? Sí, ¿cuántas veces haremos esa pequeña pausa? No, una única vez. ¿Listo? Muy- Ah, ok. Solo una vez. Una Entonces, vez previo al recorrido, una vez durante el recorrido y apenas paren, apenas finalicen, se toman la frecuencia cardíaca otra vez. pero entonces, ¿qué nos recomendaría? ¿Cómo ir a qué distancia podríamos tomarla? Podríamos tomarla en la mitad del recorrido, los 1500 metros. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar hoy un poco de lo que es relacionado a las carreras de medio fondo y fondo. ¿Listo? Nosotros ya vimos lo relacionado con las carreras de velocidad, aunque bueno, nos falta ver lo relacionado con lo que es los relevos, que eso pues ya es un tema que tiene alguno de sus compañeros para exponer, y lo que son las vallas, que también las pruebas de vallas estarían involucradas con las carreras de velocidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las carreras de semifondo y fondo, empezamos a hablar a partir de lo que son los 800 metros planos, ¿sí? De ahí en adelante se empiezan a denominar pruebas de semifondo y fondo. Esto hasta de forma oficial, hasta lo que es la maratón. ¿Recuerdan ustedes qué distancia se recorre en la maratón? ¿Sí se acuerdan?
No me digan que no recuerdan la distancia que recorrió el soldado para informar de que habían ganado la guerra. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la maratón, bueno, la distancia inicial que recorrió el soldado fueron 42 kilómetros, después, y la distancia que se conoce actualmente son 42.197 metros. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia que les conté de los 197 metros? Que fue cuando la maratón se fue a realizar en Londres y desde donde empezaba la maratón hasta donde finalizaba, si no estoy mal, empezaba en el Estadio Olímpico de Londres y hasta donde finalizaba, que se quería que finalizara en la entrada del Palacio de Buckingham, no alcanzaba a completar los 42.000 metros, sino hacían falta 197 metros. Y por orden de la ley de la reina, entonces se le sumó esos 197 metros para que el atleta que ganara finalizara al frente de la reina y ahí una vez le pudiera dar su premiación correspondiente. Y desde esa vez, oficialmente, quedó establecida esa distancia, 42.197 metros. ¿Listo? Entonces, como les estoy comentando, ¿por qué únicamente coloqué estas pruebas aquí y no puse la maratón o la media maratón? Porque estas pruebas son las que se dan dentro de la pista, ¿sí? Ya lo que es maratón, media maratón, bueno, aquí coloqué una prueba que es la hora que últimamente se dio en la pista por lo que se tiene, se dan ya fuera de la pista netamente. Hay algo que se conoce como la supermaratón, que ya son distancias demasiado largas, ¿sí? Y son carreras que no únicamente duran un día, sino tienden a tardar de 2 a 3 días, ¿sí? Pero ya estarían fuera, no son carreras de carácter olímpico. Dentro de las carreras olímpicas tenemos los 800 metros y 1500 metros, que ya serían pruebas de semifondo, ¿sí? A partir de los 5000 metros, bueno, los 5000 metros alcanzan a estar en semifondo como tal, ya la prueba neta de fondo serían los 10.000 metros planos. Algo que ustedes deben tener en cuenta referente a estas pruebas. Primero, o bueno, un aspecto importante a tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de pruebas de semifondo o fondo o pruebas atléticas, ¿sí? Que se corren en pista, la distancia se mide en metros. Si las pruebas se corren en calle o fuera de la pista, se miden en kilómetros. No sé si ustedes han denotado, digamos, las carreras que se hacen cotidianamente. Nada más, la media maratón de Bogotá, 21 kilómetros, ¿sí? O las carreras de Balta Alcalina o no sé, todas las carreras que se están haciendo, ustedes las ven que se realizan por kilómetros. Bueno, entonces tener en cuenta, les estaba mencionando aquí estas diferentes pruebas, ¿sí? Aquí, al igual que en las pruebas de velocidad, como les recordé, aquí puse una prueba que se conoce como la prueba de la hora. ¿Ustedes tienen conocimiento de qué es la prueba de la hora o en qué se basa la prueba de la hora? No, profe, ni idea. ¿Ni idea? De pronto algo que se les venga a la mente. Ni idea, ni idea. Como no sé el tiempo de duración aproximado que puede durar esa prueba, ¿no? Bueno, aquí hablan del tiempo de duración aproximado. Eso es un buen acercamiento. ¿Sí? Juan, ¿tú tienes conocimiento de qué es la prueba de la hora? La prueba de la hora Sí. no es como lo mismo del test del reloj, aparece así. Explícanos un poco. Dice que es una prueba actualmente muy utilizada para evaluar las capacidades cognitivas de un paciente.
Ah, bueno, pero ahí estaríamos hablando de una evaluación. Entonces, para que tengan en cuenta la prueba a la hora, similar a lo que estaba mencionando ahorita el compañero, es aquella prueba en donde durante un periodo de una hora, 60 minutos, la persona logre recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo, ¿sí? Entonces se basa prácticamente en eso. Ahí podríamos hacer, digamos, la similitud con lo que es el test de Cooper, ¿sí? Durante 12 minutos, quien pueda recorrer la mayor distancia posible. Pero esto en la prueba de la hora es una prueba que ya se está haciendo, se hace a nivel mundial y se viene haciendo tiempo atrás. Entonces la traigo aquí a correlación, aunque no es una prueba oficial en los Juegos Olímpicos, sí es una prueba oficial que ya se está empezando a dar también en los mundiales de atletismo. Y importante mencionar lo siguiente, recuerdan que yo les había mencionado que hace poco rompieron el récord mundial de los 5.000 metros planos. O sea, en la primera participación en lo que fue la Liga Diamante post pandemia o post cuarentena, rompieron los 5.000 metros planos, el récord mundial de los 5.000 metros planos. En la hora ocurrió lo mismo. La primera participación en la Liga Diamante, tanto en la rama, bueno, los 5.000 metros planos fue en la rama masculina. Aquí en la hora, tanto en la rama femenina como masculina, rompieron el récord de la hora. Entonces ahí son datos para que los tengan un poco en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí en cuenta de las carreras de semifondo? Primeramente, pues tener en cuenta, ahorita vamos a mirar un poco relacionado con la técnica, aunque ya en la técnica pues hemos hecho ciertas acotaciones y ya hemos hablado un poco de la técnica de carrera correspondiente a este tipo de prueba. Pero entonces para que lo tengan muy en cuenta, las pruebas de semifondo y fondo, todas tienen un tipo de salida que sería la salida alta, ¿sí? Recordamos que nosotros vimos lo que era la salida baja, pero solo se daba hasta los 400 metros. Y por lo general, esa salida se da en lo que es en curva, ¿sí? Diferente a lo que podríamos ver acá con los 100 metros planos, ¿sí? Y ya hablábamos que estas pruebas tienen una específica, diferenciada a las pruebas de velocidad, que el carril es de carácter libre. No es como las pruebas de velocidad en donde cada uno tiene un carril individual. ¿Ok? Entonces, para que vayamos teniendo esos aspectos en cuenta. ¿Sí? Aquí, aunque la prueba de los 3.000 metros obstáculo se considera una prueba de semifondo, la dejamos para ya las pruebas con obstáculos y o con vallas. ¿Ok? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esos aspectos. ¿Sí? Recordemos que aquí hacemos referencia a la pista atlética, que dependiendo de la medición, pues ahí estaríamos mirando cuántas vueltas se le dan a cada una de las pistas, a cada pista. ¿Sí? Si nosotros hablamos de 5.000 metros planos, ¿cuántas vueltas se le tienen que dar a la pista? Ustedes que son los duros de matemáticas, ¿cuántas vueltas le daría a la pista si hablamos de los 5.000 metros planos? ¿Cuántas serían? Si hablamos de los 800 metros planos, serían dos vueltas a la pista. 1.500, ¿cuántas son? Aquí en 1.500 hablaríamos de tres vueltas y tres cuartos de vuelta. ¿Sí? Tres vueltas y tres cuartos. 5.000 metros, estamos hablando que se le darían 12 vueltas y media a la pista y por ende los 10.000 metros, ¿cuánto sería? Ya que es el doble de los 5.000, 24. 25 en este caso. ¿Sí? Porque 5.000 son 12 y media
y Así. aquí serían 25 vueltas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuando con lo que son las pruebas de semifondo y fondo, aquí les muestro este mismo recuadro que les mostré con anterioridad en las pruebas de velocidad, en donde hablamos de qué sistema energético o qué capacidad es la que está más netamente involucrada. Recordábamos que en las pruebas de velocidad prácticamente son de carácter anaeróbico, ¿no? Aquí ya, a medida que se va incrementando la distancia, la prueba va haciendo énfasis mucho más de carácter aeróbico. Entonces podemos ver, aquí que empezamos con los 800 metros planos, podemos ver que el 65% de el recurso energético a utilizar sería de carácter anaeróbico y el 35% aeróbico. ¿Recuerdan en velocidad, nada más en los 100 metros planos, cuánto era de carácter anaeróbico y cuánto aeróbico? No me digan que no se acuerdan que hasta una pregunta similar les salió en el parcial. Sí, profe, pues, eran, creo que era, una era creo que 98 y la otra sí no me acuerdo, que era 98% anaeróbico y la otra creo que pues el restante aeróbico. Exacto. Ahí aquí hablamos de un 100%, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que eran los 100 metros planos son 98% de demanda anaeróbica y 2% de demanda aeróbica, ¿sí? Ya como ustedes pueden ver aquí lo que son los 800 metros, aquí nosotros vemos que la demanda anaeróbica ya disminuye y empieza a incrementar lo que es la demanda aeróbica. Aquí hablamos de una correlación del 65% anaeróbica y 35% aeróbica. A medida que, como podemos observar acá, se va incrementando la distancia, se incrementa la demanda de carácter aeróbica. Entonces tenemos los 1500 metros. Ahí ya estamos hablando de 50-50, ¿sí? 50 anaeróbico y 50 aeróbico. Prácticamente lo anaeróbico, ¿en qué periodo de la carrera se estaría utilizando? ¿Cómo, profe? No, no lo entendí. Qué pena. ¿En qué periodo de la carrera se estaría utilizando el combustible anaeróbico y en qué periodo se estaría utilizando el combustible aeróbico? ¿En qué parte? Para que se entienda mejor de la carrera. En la aceleración, Bueno, en la aceleración, pero ahí no haríamos referencia a la técnica, sino la duración. Aquí el 50% lo estaríamos utilizando en la primera mitad, ¿no? Ahí lo que es la primera mitad de la carrera, netamente, según lo que nos informa acá este gráfico, utilizaríamos ese combustible anaeróbico. Ya la siguiente mitad ya se enfocaría en lo que es la parte anaeróbica, cosa que ya no pasaría con los 5000 metros, ¿sí? Allá vemos que hay un mayor porcentaje de energía aeróbica o el combustible aeróbico al anaeróbico y mucho menos en los 10.000 metros. Aquí en los 10.000 metros, poquito utilizamos ese combustible de carácter anaeróbico, que sería máximo en lo que son las dos primeras vueltas a la pista atlética, ¿sí? Seguido de ello, ahí ya en adelante, todo sería de combustible aeróbico. Ustedes sí, bueno, no sé si ustedes ya vieron lo que son los sistemas energéticos correspondientes, si recuerdan esos aspectos o todavía no han visto esa temática de pronto en morfología o similares. No, no. Listo. Entonces, para que vayan teniendo ahí un poquito de correlación, ya que es ustedes en lo que es fisiología del ejercicio, ¿sí? La fisiología como tal, ustedes van a tener muy en cuenta todo eso, todo lo que es el comportamiento energético en el momento en el que nosotros hacemos ejercicio y cómo demanda una mayor, o qué demanda un mayor eh, gasto energético, qué demanda un menor gasto energético
y qué estaría involucrado allí. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Por ende, la maratón sería una competencia netamente aeróbica, ¿no? Así como los 10.000 metros. Si ya los 10.000 metros se ve como una competencia prácticamente toda aeróbica, pues la maratón que son 42.000 metros, ya ahí es mucho más, ya estaría prácticamente toda aeróbica. Entonces eso es para que lo tengamos ahí en cuenta un poco. Ok, bueno, tener en cuenta lo siguiente. Esto lo mencionamos también cuando hablábamos de las pruebas de velocidad, ¿no? Los factores influyentes. Hablábamos de lo que eran las cualidades neuromusculares, en donde mencionábamos lo que era la frecuencia. En este caso hacemos referencia a la rapidez del movimiento y a la velocidad de carácter prolongada larga, más específicamente a lo que era la frecuencia en la zancada, ¿no es cierto? Tenemos también lo que es la potencia y la amplitud. De estos tres factores neuromusculares, ¿cuáles ustedes consideran que son los que más o mayor influencia tendrían en lo que son las pruebas de semifondo y fondo? ¿Y cuál no tendría una mayor influencia? ¿Te refieres a qué parte del músculo? No, No. no, porque aquí estamos hablando de cualidades neuromusculares, ¿sí? Que hablamos de frecuencia, potencia y amplitud. Recuerdan que nosotros vimos en la velocidad estas mismas cualidades neuromusculares y resaltamos cuáles eran las metas de la velocidad. ¿Sí me logro comprender? Entonces, digamos, si nosotros vemos las cualidades neuromusculares, nosotros podríamos descartar ya acá lo que es la potencia, ¿no? La potencia muscular. ¿Por qué razón podríamos descartar la potencia? O que no sería un factor influyente dentro de las carreras largas. Pues por lo mismo, porque son carreras largas y como ya vimos ahorita se necesita es más como potencia aeróbica, no tanto de fuerza. ¿Listo? Aquí no implementamos tanto la fuerza como menciona acá el compañero, ¿no? Recordemos que cuando nosotros hablamos de potencia, nosotros hacíamos una correlación con lo que era fuerza máxima o submáxima, ¿sí? Y la potencia está relacionada con movimientos de corta duración, que es lo que netamente se ve en las carreras de velocidad. ¿Mm? Los atletas que tenían mucha potencia, ¿sí? Cosa que ya no vamos a ver en las carreras de semifondo. ¿Recuerdan ustedes que nosotros mencionábamos dos tipos de fibras que tiene el ser humano? ¿Sí recuerdan? ¿Cuáles son esas dos tipos de fibras? Los lisos y... ¿Sí? ¿Cómo? Que no te escuché. No, no, no. Eso. Nosotros hacíamos una división que es la que se hace, llamémoslo así de forma coloquial y es la más sencilla, que hablábamos de las fibras tipo uno y las fibras Rojas, tipo 2. ¿Sí? rojas y blancas, sí. Exactamente, ¿no? Las fibras tipo uno son las fibras rojas y las fibras tipo 2 son las fibras blancas. Cuando nosotros hacíamos referencia a la velocidad, ¿cuáles eran las fibras que mayor influencia tenían en la velocidad o tienen en la velocidad? Y las blancas. Las blancas, ¿no es cierto? Que son esas fibras de carácter explosiva que nos generan esto que podríamos mencionarlo como potencia. Una fuerza rápida, una fuerza explosiva, que es lo que está relacionado con la velocidad. ¿Sí? Mencionábamos que era en menor cantidad las que se presentaban en el ser humano. ¿Sí? Y no sé si recuerdan que yo les mostraba el dibujo de un dibujo X que cogimos de internet en donde mostraban los músculos y que la mayoría de músculos que mostraban estaban coloreados rojos, ¿no? Que poco se veían el color blanco.
Es por eso mismo, porque son las que mejor, las que menor pertenecen, se encuentran dentro del ser humano. La mayoría serían las fibras tipo 1, que son las que tenemos más a nivel superficial, ¿sí? Y son las que están netamente relacionadas con la resistencia. Por ende, un atleta de resistencia tendría una gran cantidad de lo que son fibras tipo 1, que serían esas fibras rojas. Ustedes recuerdan que yo les mostré fisionómicamente, así como les estoy mostrando acá, cómo son las características de un atleta de velocidad. Sí, nos mostraste varias imágenes musculosos, se veían. Exacto. Ellos se veían musculosos porque ellos trabajan mucho lo que es la potencia, trabajan ese tipo de fibras, trabajan con cargas máximas o submáximas, ¿sí? Y miren ustedes acá, vengan de pronto, aumentemos esta imagen, aumentemos primeramente, bueno, aquí les muestro tres atletas a nivel internacional de carácter súper conocidos, y de pronto ustedes no los conocen porque no eh, viven en ese medio, pero entonces les muestro aquí, este es el primer atleta que se llama Kenenisa Bikele, este se llama Moa Farah, que de pronto sí lo pueden conocer, que fue quien acabó de romper el récord de la hora, y este atleta que se llama Tirunes Dibaba, ¿sí? Entonces, les voy a ampliar acá un poco esta imagen para que ustedes vean cuáles son las características fisiológicas de un atleta de resistencia. Nada más chequen, ¿sí? ¿Qué pueden mencionar referente a la imagen que ustedes ven? A las imágenes que están viendo. Pues estos ya se ven más, no sé cómo decirlo, más flacos, casi no se les nota el músculo. Exacto, esa sería una característica principal, que son individuos totalmente delgados, ¿no? Tienen Sí, muy poca masa magra o masa muscular, como ustedes lo deseen conocer. Si nosotros, digamos, miramos acá a la mujer, ¿sí? O sea, ustedes nada más miren acá, bueno, qué pena con ella hacer relevancia, pero ella prácticamente no tendría casi volumen en lo que son sus glándulas mamarias o sus senos, ¿no es cierto? sí. Y miren, digamos, los brazos de cada uno de ellos, son brazos totalmente delgados. Eso caracteriza a los atletas de semifondo y fondo, más específicamente a los atletas de fondo, ¿sí? ¿Por qué razón nosotros mencionábamos eso? ¿Se recuerdan que yo les puse el ejemplo con lo que era el ciclismo también, el ciclismo de ruta? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Miren, aquí está Moafara y miren nada más también este hombre como es delgado. Y creo que él mide aproximadamente como 1,90, entonces imaginarán la delgadez que tiene. ¿Sí? Uy, no, se le ven muy largos también los brazos. Por la altura que posee, ¿sí? Y por lo mismo que se ven, pues son delgados. ¿Sí? Diferencia a uno de esos hombres que son musculosos, ¿sí? Como la vez pasada yo les mostraba ahí a Johan Blake, que era un atleta de velocidad que es sumamente musculoso, y entonces los brazos ya no se le ven tan largos. Entonces, para que tengan en cuenta, estas son las características anatómicas de estos atletas y fisiológicas, ¿sí? En donde, pues, ellos lo que buscan inicialmente es un ahorro de carácter energético. ¿M? Entonces, ellos buscan un ahorro de carácter energético. Nosotros hacíamos la semana pasada una correlación con lo que era el ciclismo de ruta, en donde ustedes si veían a un ciclista de ruta, ustedes van a ver que las características de ellos son como las de estos individuos. Nada más, ahorita miren a Egan Bernales, ¿sí? ¿Cómo es la característica de él?
un hombre totalmente delgado. Y eso es porque ellos buscan un ahorro en el consumo energético, ¿sí? Y entre menos músculo ellos tengan, ¿sí? Menor grasa corporal, menos músculo ellos tengan, ellos van a facilitar esa producción de energía. ¿Por medio de qué? De lo que es el oxígeno. Entonces ahí para que ustedes lo tengan. Sí, lo tengan en cuenta. Pues, bueno, ustedes mencionan que todavía no han visto esos aspectos, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Recuerden que cuando nosotros hablamos de el sistema energético, hay que recordar que primero, pues, lo que es el cuerpo empieza a tomar determinados alimentos de determinada composición para su energía, ¿no? Hablamos que primero, pues, toma lo que son las verduras o azúcares de carácter simple, ya después lo que son los carbohidratos, ¿sí? Y por último estaría tomando lo que son las grasas para generar esa energía, ¿sí? Y una vez finalizada lo que son las grasas que estaría tomando el cuerpo como energía, si tienen conocimiento que estaría tomando el cuerpo como energía, No, profe. ok, cuando finalizan ya de tomar, el cuerpo cuando ya finaliza de tomar las grasas como energía, como combustible energético, se empieza a absorber a sí mismo, por así decirlo. Entonces empieza a tomar lo que son los músculos, convertir los músculos en energía. Por eso es que ustedes ven a estas personas totalmente delgadas y con poca masa muscular, ¿sí? Ahí ya netamente quien actúa directamente sería el oxígeno en específico. Entonces, bueno, volviendo aquí a las cualidades neuromusculares, podríamos hacer referencia de que, bueno, dentro de estas la potencia la podríamos descartar, ya no estaría implícita como está en las pruebas de velocidad, ¿sí? Aunque obviamente debe tener potencia el deportista, pero no una potencia que favorezca como tal a la velocidad, sino podría favorecer en este caso lo que es la amplitud de la zancada, ¿ok? Y por ende pues estaría implícita lo que es la amplitud de la zancada específicamente, que estaría correlacionada con la soltura de los músculos. Nosotros veíamos algunos videos en donde ellos se ven corriendo netamente relajados y no se ve tanto el esfuerzo que realiza un atleta de velocidad, ¿no? Igualmente ahorita pues les voy a compartir algunos videos para que chequeemos acá, ¿sí? La frecuencia sí es de carácter importante tanto en las pruebas de velocidad como en las pruebas de semifondo y fondo, ya que la frecuencia y la amplitud de zancada pues nos van a determinar la velocidad en la cual se desplaza el deportista, ¿ok? Y de referente a las cualidades orgánicas, tenemos como primera lo que es la resistencia, que ya estaría directamente involucrada acá en las pruebas de semifondo y fondo. ¿Qué entienden ustedes por resistencia? ¿Cómo me podrían definir lo que es la resistencia? ¿Qué entienden por resistencia? No sé, como una capacidad para aguantar, una capacidad física. Esto es una capacidad física, exacto. Aquí Como para tener un rendimiento en la actividad, como para tener ¿qué pena? para obtener también un mayor rendimiento. Mayor rendimiento, ¿ok? Bueno, si nosotros definimos lo que es la resistencia, estaría correlacionado con con lo que menciona el compañero de aguantar, ¿sí? Pero entonces ahí ya mencionamos que es la capacidad que se tiene para soportar un esfuerzo de carácter prolongado durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Por eso de pronto ustedes cuando hablan, ustedes conocerán un poco que se habla de lo que es resistencia anaeróbica y resistencia aeróbica. Cuando nosotros hablamos de resistencia anaeróbica, por lo generalmente estamos haciendo referencia a a esa capacidad que tiene un músculo determinado en soportar un esfuerzo durante un tiempo prolongado, que lo pueden ver ustedes involucrado en los gimnasios.
cuando de pronto hacen las super repeticiones, ¿sí? Entonces, no, que vamos a hacer una repetición de una serie de 30 repeticiones. Ahí ya hay una resistencia, pero es de carácter anaeróbica. Y ya hablamos de la resistencia aeróbica, que ya sería en presencia de oxígeno, que el ejemplo más claro que podemos brindar son las carreras de larga distancia. ¿Mm? Entonces esa es la cualidad orgánica importante y que involucra netamente este tipo de carreras. Y tenemos lo que es la técnica y la coordinación. Nosotros hablábamos que en las pruebas de velocidad, lo que es la técnica de carrera es fundamental, ¿sí? Aquí ya no se le da tanta importancia a la técnica. Obviamente es importante que los atletas realicen una técnica adecuada para evitar lesiones, ¿sí? Y para evitar ese gasto energético, enfocarse, como los mencionaba, en el ahorro energético. Pero se sabe que después de un tiempo prolongado, uno no puede realizar la técnica como la podría realizar en una carrera corta, ¿sí? Ya porque empieza a aparecer el cansancio y demás. Entonces, aunque se tiene una técnica estipulada, no se le da tanta importancia o no tiene tanta sobresalencia la técnica como lo tienen las pruebas de velocidad, ¿ok? Ahí ya nos enfocaríamos un poco más en lo que es la coordinación. Nada más lo que mencionaban en alguna ocasión, la coordinación que se debe tener en el momento de hacer el braceo con la zancada o la coordinación que se debe tener al momento de realizar la respiración durante lo que es la carrera. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esos factores influyentes de carácter principal en estas pruebas de semifondo y fondo. Aquí les muestro también lo mismo, los elementos de carácter energético. Este mismo cuadro se los compartí a ustedes en las diapositivas pasadas, ¿sí? Que ahí es donde hablan lo mismo que les estaba comentando anteriormente, en donde empezábamos con el primer desgaste energético o los elementos energéticos, que es el ATP, después hablábamos de los fosfágenos, ¿sí? La fosfocreatina, después ya lo que es el glucógeno, la glucólisis, ¿sí? Y aquí de los 60 a los 3 minutos empieza a hacerse esa transición de carácter anaeróbica a la transición aeróbica, ¿sí? Y ya se empieza con la oxidación del glucógeno y de los ácidos grasos, que era lo que les estaba mencionando ahorita, con esa oxidación. Recordar que, bueno, ahí sí para que lo tengan un poquito en cuenta, de pronto cuando ustedes les pregunten que son profesionales, no vayan a decir que la grasa se quema, sino que la grasa pasa por un proceso que se llama beta oxidación. La grasa como tal se oxida, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Entonces, aquí en lo que son las carreras de semifondo y fondo, ya estaríamos hablando específicamente que estarían involucrados estos dos elementos energéticos, ¿sí? Que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Se da la transición de anaeróbico a aeróbico y ya se empieza a oxidar lo que son los ácidos grasos, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí se puede ver esa relación que se tiene de la resistencia anaeróbica con la resistencia aeróbica. Entonces, si nosotros podemos, sería el mismo cuadro que les compartí ahorita y el que les compartí la vez pasada, ¿sí? Pero si nosotros podemos ver una resistencia anaeróbica, se ve netamente en los 100 metros, que sería los 80, el 98%, y la resistencia anaeróbica se ve específicamente en los 10.000 metros y la maratón. ¿Ok? Para que tengamos ahí en cuenta esos procesos energéticos y cuál es su importancia dentro de este tipo de pruebas, ¿sí? También pues las cualidades fisiológicas de cada uno de estos atletas. Si yo soy un atleta pesado, si ustedes pueden ver, digamos, este tipo de atletas, ellos no, bueno, cuando ustedes van al médico por lo general les dicen o se conoce de forma coloquial una fórmula para saber cuál es su peso ideal. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es esa fórmula? No, profe, la verdad no. No pude hacer.
¿No tienen conocimiento? ¿Listo? Entonces la fórmula que se conoce de forma coloquial sería su estatura, ¿sí? Menos 100. Y ese valor que les da se supone que ese es un peso ideal. En este caso, ¿cuánto mide cada uno de ustedes? Yo mido 1,70 menos 170 kilos. 70 se supone que sería el peso ideal. Bueno, ponemos, ahí se hace que 70 estaría en un promedio de menos 3 o más 3 kilos. Entre ese Ah, rango estaría el peso ideal. ¿Listo, Brian? Eso listo, hablando sí. coloquialmente, ¿no? Sí. Brandon, ¿cuánto mide? 1,67. 1,67. Entonces el peso ideal sería entre los 64 a los 70 kilos. ¿Sí? Sí, bueno, les traigo referencia a esto. Juan Pablo, ¿cuánto mides? Yo 1,74, bro. Y entonces, ¿cuánto sería el peso ideal? Entre 74 y 77. Listo. Ahí hablaríamos de 71 a 77. ¿Sí? Entonces, como les menciono, esto se conoce de carácter coloquial, que es por lo general lo que hacen en muchas ocasiones, bueno, los gimnasios de barrio, porque ya los gimnasios que son más reconocidos, ellos sí aplican ya pruebas de carácter específico, ¿no? Para conocer cuál es el peso ideal de cada uno de los individuos. Pero entonces, ¿por qué se lo traigo a correlación? Si ustedes ven, digamos, este sujeto que mide alrededor de 1,85, no creo que su peso esté en los 85 kilos. Ellos por lo general tienen un peso inferior al que se considera como su peso ideal, ¿sí? Diferente a lo que pasaba con los atletas de velocidad. Ellos tienen su peso ideal o hasta pueden tener un mayor peso al peso ideal, pero enfocado en lo que es la masa magra, ¿sí? Y estos atletas no estarían enfocados, como ellos no se enfocan en el crecimiento muscular o en estimular ese tipo de fibras, entonces ellos no van a tener ese crecimiento muscular y su peso también, como ellos buscan un ahorro energético, buscan que su sistema energético funcione mucho mejor, entonces van a tener un peso mucho menor al que se considera como su peso ideal. ¿Listo? Entonces, de pronto, para que ustedes vayan poniendo en práctica esos aspectos, de pronto con sus familiares o similares. Bueno, aquí les comparto un poco y nuevamente volvemos a tomar referencia a lo que era la técnica de carrera, ¿no? Cuando hablábamos de la técnica de carrera utilizada en este tipo de pruebas, ¿cómo la conocimos? ¿Cómo se conoce? No entendí, profe, la pregunta. ¿Carrera de velocidad? No, ¿cómo es el nombre de la técnica de carrera? Ah, pues habían dos, ¿no? No era Sí. eso. Ah, la circular y la pendular. Exacto. Y la circular hacíamos referencia que era para las pruebas de velocidad y la pendular o elíptica, como la deseen llamar, se involucra en lo que son las pruebas de semifondo y fondo. ¿Sí? ¿Cuáles serían las diferencias más significativas de esas dos técnicas de carrera? Que los pueden ustedes ver acá en la imagen que les comparto. La resistencia. No, ahí hablamos de la técnica de carrera. De la técnica de carrera, ¿cuáles serían las diferencias más significativas? Yo veo la amplitud de la zancada. La amplitud de la zancada es una diferencia significativa. Muy bien. ¿Cuál otra? Braceo de pronto. El braceo, recordamos, miren nada más el braceo que está haciendo acá Usain Bolt, hasta dónde llega el codo, ¿sí? Prácticamente a la altura del hombro. Y miren el braceo de los atletas de acá. El que más elevado tiene el codo, estaríamos acá hablando de este sujeto y no estaría tan elevado como el codo de Usain Bolt. ¿Qué más pueden mencionar? El punto de ¿Recuerdan? El punto de apoyo, lo acabas de mencionar muy bien, ¿no?
Nosotros hablamos que lo que es la prueba, la técnica de carrera circular, nosotros apoyamos netamente con el metatarso. Esto lo podemos evidenciar en este dibujo que les muestro acá. ¿Sí? La técnica de arriba demuestra la técnica circular. Si ven acá, el punto de apoyo, la parte con la que se apoya es el metatarso, únicamente la punta del pie. Ya en la técnica pendular, apoyamos prácticamente todo el pie. ¿Sí? Se hace un apoyo inicial con lo que es el metatarso, pero se sigue hasta llegar prácticamente hasta el talón. Lo pueden evidenciar también acá en estas imágenes. Digamos, miren acá el apoyo que está haciendo acá este individuo. Está apoyando prácticamente todo el pie. Cambio, ustedes pueden ver acá. Miren a ver quién tiene aquí el apoyo. Listo, aquí casi no se puede ver. Pero bueno, ustedes chequean que, bueno, en el dibujo nos queda más sencillo. Se apoya netamente es con el metatarso. Aquí nosotros ya hacemos un apoyo, por no decir total, casi total, de la planta del pie. ¿Sí? ¿Qué otra característica pueden resaltar de la técnica elíptica? Recuerdan que nosotros mencionamos que la técnica circular, uno de los objetivos era que el tiempo de apoyo, ¿sí?, fuera de carácter rápido, que fuera muy leve. ¿Sí? Recuerdan que ahí hacíamos correlación a que fuera un movimiento, ahí nosotros resaltábamos lo que era la articulación de la rodilla, ¿no? Que estuviera lo menos flexionada posible para que el apoyo fuera de carácter rápido. Diferencia que pasa con la prueba, con lo que es la técnica elíptica. Ahí el tiempo de apoyo es mucho más largo y ya no se busca que la pierna que apoya esté totalmente recta, sino que hay una mayor flexión. Ya no se le da tanta importancia a esa disminución del tiempo de apoyo. ¿Ok? ¿Qué más podríamos decir? Entonces, bueno, les menciono, tener en cuenta que lo que es, algo que les menciono acá, la técnica circular, en la técnica circular nosotros buscamos lo que es la eficiencia mecánica, ¿no? O sea, hacer la técnica de forma adecuada que me logre generar un mayor impulso para generar una mayor velocidad, ¿sí? Por eso se hace tanto énfasis en la técnica en el momento en el que ustedes ven la técnica circular. ¿Qué sucede con la técnica elíptica? Nosotros buscamos es una eficiencia energética. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, hacemos referencia a a un menor desgaste energético, ¿sí? Por eso, ustedes pueden ver lo que sucede acá. En la técnica circular hay una elevación neta de lo que es la pierna, ¿sí? Eso ya, solo esa elevación ya está dando un desgaste energético, ¿sí? Aquí nosotros ya no elevamos la pierna de esa forma. Buscamos una reducción en ese desgaste energético. La posición de los brazos, el braceo. Si yo hago un braceo como el que se muestra acá en la imagen, en donde el brazo que va adelante prácticamente llega hasta donde es, bueno, si ponemos como referencia nuestro dedo gordo, llegaría a la altura de la nariz. Ahí ya solo con esa elevación estoy haciendo un desgaste energético alto, diferencia que no pasa acá. Miren hasta donde llega el braceo de acá del individuo, hasta la altura del pecho, ¿sí? Que es como cuando ustedes salen a trotar. Ustedes salen a trotar y ustedes no hacen este tipo de técnica porque eso es una técnica de carácter desgastante y ellos están buscando esa eficiencia energética, ¿no? También tener en cuenta lo que es el centro de gravedad, ¿sí? Que es lo que se muestra también acá en este muñeco. Listo. Ahí, espérenme un momentico, ok. Entonces lo mostramos acá en el muñequito, ¿sí? Aquí podemos hacer nuevamente correlación a todo lo que estamos hablando. Digamos, miren la posición acá del muñeco de la pierna delantera.
al igual que miren la posición de la pierna trasera, delantera acá del muñeco, lo que hablábamos de la extensión total de la pierna, y aquí ya semiflexionada. Aquí si nosotros vemos lo que es el centro de gravedad va a tener una menor, llamémoslo así, eficiencia de gravedad en lo que es, o se busca que tenga una menor eficiencia de gravedad en lo que es la técnica pendular, ¿sí? El centro de gravedad va a permitir que se mueva mucho más, a diferencia de lo que pasa en la técnica circular. En la técnica circular, si ustedes observan, se busca que lo que es la espalda esté totalmente alineada con el resto del cuerpo, buscando un mayor centro de gravedad, ¿sí? Cosa que no pasa con la técnica pendular. Ahí, por lo general, ustedes van a ver a los atletas de semifondo y fondo haciendo ya una leve inclinación del tronco hacia adelante. Ya no se hace tanto énfasis en ese centro de gravedad. Bueno, ampliamos esta imagen y se les muestra aquí. Miren, digamos, miren acá la espalda correspondiente a Usain Bolt, ¿sí? Cómo está su pecho y demás. Recuerden que esto hacía correspondencia a lo que era la cadera en retroversión. Y miren acá los atletas. ¿Mm? Ellos ya no buscan, no ven ningún atleta, como lo podríamos llamar coloquialmente, sacando el pecho, sino ya tienen una leve inclinación de lo que es el tronco hacia adelante y la cadera importante ya no está en retroversión, ya estaría en una posición normal. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta estos aspectos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Profe, no, ninguna. Profe, qué No. pena, ¿podría devolverte un segundo? Claro, con gusto. Listo, profe. Ok, perfecto. Bueno, como les mencioné, pues la salida en lo que son las pruebas de semifondo y fondo ya son salidas altas, ¿no? A diferencia de lo que se veía en las salidas bajas. Entonces, pues como les estaba mencionando, las salidas en estas pruebas se dan por lo general en lo que es curva, ¿sí? Independiente que la prueba empiece en una recta, ¿sí? Como lo mostramos acá. Si no estoy mal, esta sería la salida para los 10.000 metros. Entonces ustedes ven que las pistas de atletismo tienen este tipo de curva para hacer ese tipo de salida. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la salida de alta? Primeramente, que, bueno, como se trabaja también en la salida baja, un pie tiene que estar más adelante del otro pie y que todos los atletas tienen que estar detrás de la línea de salida. Ningún atleta puede estar tocando la línea, ¿sí? Entonces, esta salida sí no tiene, digámoslo así, ningún, ningún inconveniente o ningún altercado como lo podría tener la salida baja, ¿sí? Para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les estoy mostrando tres imágenes en donde hay tres pruebas en las cuales ambas son de salida alta. ¿Qué vamos a tener en cuenta en las pruebas de semifondo y fondo? Bueno, no específicamente en las de 800 metros, porque bueno, primeramente hablemos de la de 800 metros. Esta es la salida de 800 metros. Si ustedes ven la salida de 800 metros, se da en carril individual, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con los 800 metros? Empezamos en carril individual y se da como si fuera una salida de 400 metros. ¿Recuerdan la salida de 400 metros? Cada uno en carril individual y a medida que va aumentando el carril, va poniendo la distancia más adelante, ¿sí? Aquí se dan en carril individual, pero una vez se dan los primeros 100 metros, o sea, ellos tienen que mantener estos primeros 100 metros en carril individual. Una vez recorridos esos 100 metros, en la pista atlética va a haber una señalización en donde indican, por lo general son unos conos, la finalización de esos 100 metros. Cuando finalizan esos 100 metros, ellos ya pueden desplazarse a un carril libre. Por lo general, y lo que se hace, se desplazan a el carril del centro, ¿sí? Se empieza por carril individual y al finalizar esos 100 metros, se desplazan en el carril libre para completar lo que son las dos vueltas.
Eso en la prueba de 800 metros. Ya, si nosotros vemos que hay pruebas que ya se estaría dando de los 1500 en adelante, en donde hay más de 12 atletas, ¿sí? La salida se genera en dos grupos, que es como les muestro acá en esta imagen. Aquí la salida se genera en dos grupos, ¿sí? Esto, si no mal no recuerdo, es una prueba de 10.000 metros. Hay más de 12 atletas. Por lo general, máximo, he visto pruebas en donde hayan hasta 25 atletas, ¿sí? Y se genera la salida en dos grupos, un grupo más adelante del otro. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando se genera, bueno, esto se genera con el fin de evitar que hayan empujones o que hayan altercados allí. Bueno, hay una de las reglas específicas de este tipo de carreras que no puede haber contacto físico entre los competidores, no se pueden dar codazos ni pueden obstruir el camino del otro, ¿sí? Entonces, para evitar también esos aspectos, se generan estos dos grupos. Y cuando se da la salida, este grupo, por lo general, se va por el carril interno. Este grupo tiene que irse por el carril de carácter externo. Y una vez finalizado también cierta distancia, van a haber una serie de conos que van a indicar en qué momento este grupo, que es el que empieza por el carril externo, se puede dirigir al carril interno para relacionarse con el otro grupo. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, ahí eso es referente con lo que son las salidas. Entonces, recordar que los 800 metros se empieza por carril individual, las salidas de carácter alta, pero finalizados los primeros 100 metros, ya sea en carril libre. Ya de los 1500 en adelante, ya todas las salidas serían ya en carril libre y similares. Y si tenemos más de 12 atletas, se empieza con un grupo de dos para la salida. Entonces vengan acá, les muestro algún videito de, bueno, aquí vamos con los 800 metros, listo. Aquí el primero que salió, que es el récord mundial. Entonces, para que lo miren un poco, también tengan en cuenta las características de la técnica utilizada. En los 800 metros se empieza, o la técnica tiene mayor similitud a lo que es la técnica circular. ¿Por qué razón? Porque es una prueba en la cual se está enfocando todavía la velocidad, diferencia que ya se va a ver en los 1500 metros. Entonces, bueno, aquí les muestro este video de los 800 metros planos para que ustedes chequen y miren lo que les acabo de mencionar. Entonces, empezando de lo que es la salida, ¿no? Miren cada uno de los atletas en su carril individual, ¿sí? Todos con salida alta, como les mencionaba, un pie adelante del otro detrás de la línea de salida. Salen, miren, aquí van cada uno en su carril individual. Llegan a los 100 metros y ya está la señalización y ven que ya cada uno puede ir carril libre y todos se van al carril del centro, ¿sí? Miren, digamos acá este atleta, si ven que la elevación de la pierna de este atleta, la pierna, ya es mayor que la que se ve en la parte, en la técnica pendular, pero ya por el desgaste se empieza a ver mucho más la técnica elíptica que la circular. ¿Sí? Y ya lo que es la segunda vuelta, ahí ya completarían la primera vuelta. Allá la dan toda por el carril que ellos deseen. Miren, digamos, el braceo del atleta que va adelante. Si ven que el braceo es mucho mayor, o sea, se asimila mucho al braceo de la técnica circular porque esta es una prueba enfocada más a la velocidad que a la resistencia. Y es por su corta duración, son 800 metros planos. Que bueno, aquí están hablando del récord mundial. Que vengan y miramos cuánto hizo el deportista. Miren el tiempo. Ahí habla de 1 minuto 40 segundos, 41 segundos. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces venga, les muestro de pronto acá
A ver, 10.000 metros planos. Ah, qué pena que puso fue mí. Vengan y miramos, aquí está la atleta que ahorita les compartí que fue Kenenisa Bikele. Venga, vemos si aquí en este video se muestra una salida doble, como la que les mencionaba. Miren, aquí están divididos en dos grupos. Entonces vamos a mirar que el grupo que se encuentra acá adelante va a empezar por el carril interno y el grupo que se encuentra acá atrás empezaría por el carril externo. Y cuando lleguen a los conos, este grupo se acerca al carril interno. ¿Listo? Entonces esperamos a que hagan la salida. Como ven también ahí salía de pie, detrás de la línea, miren los dos grupos. Entonces miren, este grupo se dirige de una vez a lo que es el... Ah, no, ahí me equivoqué. Este grupo permanece en el carril externo y este grupo en el carril interno. Una vez finalizados los conos, no sé si lograron ver los conos, ¿sí? Una vez finalizados los conos, ellos, miren, aquí se empiezan a ir hacia adentro, hacia el carril interno, ¿sí? Y miren aquí lo que es la técnica de carrera, ¿sí? Vengan y adelantamos un poquito el video para que puedan ver más específicamente la técnica de carrera ya después de tanto tiempo que han recorrido, ¿sí? Miren el braceo, no sobrepasa lo que es la altura del pecho, ¿sí? No sobrepasa lo que es la altura del pecho el braceo, diferencia que estábamos viendo en los 800 metros o que estábamos viendo en lo que eran las pruebas de velocidad. La elevación de la pierna, una elevación corta, ahí se busca ya lo que es ese, ese ahorro energético como tal, ¿sí? Para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Bueno, estos serían los 1500 metros planos. Muy un atleta colombiano. Por ahí que queden un poquito. Entonces, si se dieron cuenta, hasta el momento todas las salidas han sido en curva, ¿no? Bueno, aquí mencionan cuál es cada uno de los atletas y cuál es la mejor marca de cada uno de los atletas. Quieren a ver Argentina, México, ahorita vengan a ver si el colombiano tiene una buena marca. Eso fue el año pasado, miren acá está el colombiano. Esas serían las marcas que ellos tienen. Listo, no resaltaron al colombiano, entonces no está opcionado entre los que va a ganar. Pues mire, todos están acá hasta que el juez les da una indicación. En el momento en el que les da la indicación el juez, ellos se colocan detrás de la línea de salida. Listo, ahí ya el juez les dio la indicación, si vieron, todos se ubicaron detrás de la línea de salida. Y miren, aquí el disparo, y ya miren lo que pasa. Todos van a buscar ¿qué? El carril interno. ¿Sí? Listo. Aquí podemos ver también lo que es la técnica de carrera. Ahí sí ven que ya la técnica de carrera se asimila mucho más a la técnica de los 10.000 metros. Ya no sería como la de los 800 metros, porque aquí ya se empieza a buscar ese ahorro energético que tienen los atletas. ¿Sí? Bueno, algo que pasó acá al video ahí en internet. Profe, usted habla de los conos esos amarillos que se vio ahí
No, en esa curvita. esos conos serían totalmente diferentes. Eso ya Ah, es porque están haciendo una prueba de campo, ¿no? Los conos que les menciono, esperen acá, ponemos otra vez el de los 10.000 en la salida y les muestro los conos acá. Entonces, bueno, igual pues tener en cuenta que este video pues es de las Olimpiadas del 2004. Entonces vengan a ver si les alcanzo a mostrar los conos. No sé si ustedes alcanzan, miren, si alcanzan a ver acá los conos, miren, estos son los conos que les menciono. ¿Si los alcanzan a distinguir? Sí, ahí se ven, pues yo eso, sí los veo. ¿Si los alcanzaron a distinguir? Sí. sí, Sí, profe. señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud referente a lo que son las pruebas de semifondo y fondo, la técnica de carrera utilizada, las características del deportista, entre otros aspectos? No, profe, por ahora no. Todo claro de Eh, mi parte. Listo. Igual son temáticas sencillas de tener en cuenta. Aquí les quería compartir algo que no les he compartido en las otras diapositivas, lo que son los récords mundiales. Esperen porque ¿qué le pasó al computador que no me comparte? Entonces les muestro aquí los récords mundiales que se tienen actualmente. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a hacer relevancia en lo que es el récord, bueno, ya de las pruebas de semifondo y Profe, fondo. ¿podría darme un poquito de zoom? Es que la Esperen, miopía. ahí ya mucho mejor. Sí, profe. Aquí les puse tanto, ¿qué le pasó acá? A nivel masculino como a nivel femenino, ¿sí? Y algo que hemos tenido en cuenta es que los hombres son más rápidos que las mujeres, y se puede ver desde lo que son los 100 metros planos hasta el resto de pruebas. Entonces, si nosotros miramos, bueno, ¿ustedes saben a qué velocidad promedio corre un velocista? De 35 a 40 kilómetros, ¿sí? No sé. Esto 40 no alcanzaría a llegar como tal el velocista, Bueno, pero bueno, si, 30, si nos 30, enfocamos, si nos enfocamos tanto en la rama masculina como en la femenina, si hacemos una relación, estaríamos hablando de 34 a 37 kilómetros por hora, ¿sí? Diferente a lo que ya empieza a correr un fondista. ¿Saben a qué velocidad promedio corre un fondista? casi a los 17, 16. Es que no. No sé. No. Un fondista estaría corriendo en una velocidad promedio, bueno, relacionando también ambos géneros, masculino y femenino, de 20 a lo que son 22 kilómetros por hora, ¿sí? Pero pues la diferencia neta es que un fondista tiene que mantener esa velocidad durante un tiempo prolongado, cosa que no hacen los velocistas. Entonces acá les comparto lo que son los récords mundiales. Si nosotros vemos, digamos, bueno, ese es lo que les compartí ahorita, que es que Kenenisa Bekele, este récord de 5.000 metros, pues ya en este momento pues no han actualizado esto que se ve acá, este ya no está estable. Recuerden que yo les compartí, creo que lo superaron por 2 segundos aproximadamente, ¿sí? Si ustedes ven acá el récord de los 10.000 metros, está en 26 minutos 17 segundos. Eso para los hombres. Y aquí, 10.000 metros, para mujeres está en 29:31. Entonces, bueno, miren, Tirunet Dibaba, que es la atleta que les mostré también ahorita, tiene el récord de los 5.000 metros en mujeres. Si ustedes ven acá, ¿qué me podrían decir? Bueno, haciendo una operación rápida, en este tiempo gastado en los 10.000 metros, ¿a qué velocidad promedio habría recorrido esta distancia esta atleta? Si hablamos de 29 minutos con 31 segundos, recorrió 10.000 metros. ¿Cuál podría ser esa velocidad promedio? Hagan ahí una conversión rápida.
¿Listo? ¿A qué velocidad promedio tuvo que haber corrido aproximadamente este atleta? Juan, ¿a qué velocidad promedio tuvo que haber corrido aproximadamente este atleta? No, profe, no, no sé. Ustedes tienen que, como entrenadores, recuerden que ustedes también tienen que hacer ese tipo de conversiones, ¿no? Sea, para que nosotros lo tengamos en cuenta porque hay algo que nosotros los entrenadores pues a veces dejamos a un lado que son las matemáticas y las matemáticas están implícitas en todo nuestro proceso de entrenador. ¿M? Más encima si de pronto pues por cosas de la vida ustedes se pueden dedicar a lo que es el atletismo, pues ustedes van a tener muy en cuenta esos aspectos. ¿M? Entonces si nosotros digamos miramos acá la velocidad promedio con la que ella corrió, serían aproximadamente 21 kilómetros por hora. ¿Sí? Para que se lo tengan de pronto en cuenta. Si miramos acá la velocidad promedio con la que corrió Kenenisa Bekele, ahí ya estaríamos hablando no de 21 kilómetros por hora, sino podríamos estar hablando aproximadamente de lo que eran de 24 a 25 kilómetros por hora, ¿sí? Que es similar a lo que ustedes van a realizar en el momento en el que hagan el trabajo como tal. ¿Sí? Toman una velocidad o un atleta, pues si ustedes quieren pueden tomar el récord mundial o no sé, una prueba X, como puede ser la media maratón de Bogotá, cuánto hizo la última persona que ganó la media maratón de Bogotá y hacer esa correlación. ¿Listo? Entonces acá pues les comparto esta imagen un poco, igualmente esos datos los pueden ver ustedes en internet de forma sencilla. Y por último, les quería hablar un poquito sobre esto. Sí, los factores que influyen en lo que son este tipo de pruebas. Primeramente hablamos de lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Por qué creen o consideran ustedes que es importante la frecuencia respiratoria en las pruebas de semifondo y fondo? ¿Por qué creen que es importante la frecuencia respiratoria o el control sobre la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria que nos podría determinar, ¿qué se les viene a la mente? Profe, pues como veíamos ahorita es más, Bueno, Brian iba a hablar y se le fue el internet. Brandon, ¿qué se te viene a la mente con la frecuencia respiratoria? Cuando ustedes vieran a un niño y ven que la frecuencia respiratoria está acelerada, ¿ustedes qué pueden decir de ese niño? Que tiene un problema, sí, No, un pero problema. relacionándolo con el ejercicio, relacionándolo. Ah, pues no sé, digamos, ellos tienden a que la resistencia, o sea, el estado físico de ellos es muy bajo al de uno y se tienden como a lo que uno le dice, ¿cómo la palabra? Fatigarse. Nosotros por lo general podemos relacionar lo que es la frecuencia respiratoria con el nivel de cansancio, ¿no? Sí, sí, buen punto, sí. O sea, cuando nosotros vemos la frecuencia respiratoria y vemos que está muy acelerada, nosotros podemos decir, uy, esta persona ya está fatigada o está cansada, ¿sí? Eso por lo general se tiene. Y entonces, dentro de lo que son las pruebas de semifondo y fondo, la frecuencia respiratoria es de carácter importante, ¿sí? Ya que los atletas no pueden llevar una frecuencia respiratoria que esté de carácter muy acelerada, sino que ellos la tienen que llevar de forma controlada, cosa que no se ve en las pruebas de velocidad. En las pruebas de velocidad la respiración no es tan importante ni es tan influyente. Aquí sí. ¿Mm?
Aquí importante es lo que se menciona desde, no sé, desde cuando ustedes estaban en el colegio, que es importante realizar lo que es el proceso de inhalación con la nariz y lo que es el proceso de expulsión con la boca, ¿sí? Entonces, aunque ustedes pueden ver, hay atletas que prácticamente hacen, por la demanda de oxígeno que tienen, hacen tanto inhalación como exhalación por la boca, aunque la inhalación la hacen al tiempo, boca y nariz, por esa demanda de oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acá de la frecuencia respiratoria, se le está mencionando, se hace una aproximación que cada cuatro zancadas aproximadamente se haga ese proceso de inhalación y exhalación, ¿sí? Ahí la absorción de oxígeno es bastante y mayor, porque el oxígeno es que nos va a dar la energía para continuar. ¿Listo? Y aquí les mencionaba un poco lo que es la frecuencia cardíaca máxima y el VO2 máximo. ¿Listo? Yo sé que de pronto estos temas ustedes no los han visto, pero para que tengan ahí un acercamiento, ¿conocen más o menos qué es la frecuencia cardíaca máxima? Brandon, ¿tienes conocimiento qué es la frecuencia cardíaca máxima? No, profe, ¿hablas de valor? O sea, como un valor. Pues ahí pues podríamos transferirlo a valor, pero ¿cómo podríamos definir frecuencia cardíaca máxima? Pues es que yo lo pondría en el sentido de que es como a lo máximo que pueda llegar esa frecuencia en un minuto, ¿sí? Como a lo máximo que el cuerpo le dé a uno. O sea, a la mayor frecuencia que pueda latir nuestro corazón, ¿no? Sí. Lo podríamos entender como eso. Hasta dónde nuestro corazón podría latir como máximo, ¿sí? Y es un punto que debemos tener muy en cuenta en estas pruebas de resistencia. Por eso dentro de la actividad que les solicito, ustedes van a hacer la mención de la frecuencia cardíaca máxima. Hay una fórmula también que es la más coloquial y la más conocida para sacar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sabes cuál es esa, Juan? La fórmula para sacar la frecuencia cardíaca máxima. Sí, la más conocida y la más coloquial. O si Profesor, tienes otra, no es lío. eh, pues digamos, dicen que es teniendo en cuenta, eh, digamos, en las mujeres 191 latidos por minuto. Bueno, eso no sería una fórmula como tal. No, Entonces, para que tengamos en cuenta, la fórmula más coloquial que se conoce es 220 menos la del individuo, de la ya que persona. dependiendo de la edad, pues va a tener una frecuencia cardíaca máxima mayor o menor, ¿sí? Una persona que tenga 60 años no se estima que tenga una frecuencia cardíaca mm, alta, ya que su corazón no va a estar en la misma capacidad de latir rápido que una persona que tenga 19 años, por ejemplo. Y la frecuencia cardíaca es importante ya que nos indica el nivel de esfuerzo que está realizando cada una de las personas, ¿sí? Y se va a ver evidenciado en este tipo de pruebas, ¿sí? Entonces es para que tengan un acercamiento. Y tenemos lo que es el VO2 máximo. ¿Por qué estaría acá implícito el VO2 máximo? Brandon, ¿conoces qué es el VO2 máximo? ¿Tienes idea de lo que es? No, profe. Ni idea. No, ni idea. Juan, Juan, ¿tú ya tienes Sí, conocimiento de qué es ¿Puedes explicarnos qué es el VO2 máximo, por sí, favor? el VO2 máximo es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede transportar. Por eso, digamos, ahorita que el profe decía que entre un organismo sea más ligero, es mejor porque el cuerpo más rápido hace el proceso de llevar el oxígeno a los músculos. Exactamente, ¿sí? O sea, es la mayor cantidad de oxígeno que yo puedo consumir y que pueda mi cuerpo transportar en ese caso. Cuando yo ya cumplo ese VO2 máximo, ¿qué pasa? Ahí ya nos fatigamos totalmente y el cuerpo ya tiene que
enfocarse en otro sistema energético, ¿sí? Y es netamente importante porque entre más mayor capacidad de oxígeno que yo tenga, más resistencia voy a tener, ¿sí? Y entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Son factores que influyen, bueno, que ustedes, como les menciono, pues van a ver mucho más adelante, específicamente en asignaturas como fisiología y fisiología del ejercicio y demás, pero para que tengan en cuenta cómo influyen aquí también en lo que es el atletismo. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, Brandon? ¿Ninguna? No, no, profe, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, siendo así, pues ya damos finalizada la sesión de clase y pues ya si tienes alguna duda o alguna inquietud referente a lo que es la actividad,